entonces a leer del versículo 1. Capítulo 11, hermanos. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Yo leo el 1, entonces usted lee el 12, así nos vamos alternadamente hasta terminar esta historia. Vamos entonces a iniciar. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más. Vamos a él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Y
los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Dijo Jesús, quitar la piedra. A Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, dejadle ir. Oremos. Señor, te pedimos que bendigas la enseñanza de su palabra esta noche, esta tarde o esta noche, Señor. Por favor, te pido que bendigas pues cada uno de mis hermanos y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, y que tu poder, Señor, podamos nosotros conocerle, Señor, esta noche, viendo esta historia, Padre, por favor. Pedimos pues todo esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces hoy, hermanos, pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar estudiando en este pasaje. Estamos estudiando el tema considerando a Cristo. Okay, ese es nuestro título, considerando a Cristo. Y ya hemos visto, ¿verdad? Varios hemos considerado su omnisciencia, hemos considerado su omnipresencia, hemos considerado su liberación, y hoy vamos a considerar su omnipotencia, hermanos. En esta historia nos revela el Señor su poder. A lo largo de los evangelios, hermanos, los lectores tienen la oportunidad de ver que el Señor Jesús posee todos los atributos de su deidad. En San Juan 8:58, el Señor Jesucristo hizo una declaración de su deidad, de su eternidad, cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Durante su ministerio en la tierra realizó milagros tras milagros y hizo tantas señales el Señor. Sin embargo, aún había quienes que cuestionaban si realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. Se preguntaban si verdaderamente poseía todos los atributos divinos. Ahora la pregunta es, aquí en esta historia vemos que Dios hizo un milagro, hermanos, que tremendo. Este milagro, hermanos, pues solo Dios lo puede hacer. Amén. Jesús demostró de manera inconfundible a toda la humanidad que realmente Él era el verdadero Dios, al revelar su poder sobre la muerte. Ahora, ¿por qué mostró Jesús su omnipotencia? ¿Por qué realizó estos grandes milagros? ¿Cuál fue su propósito al resucitar a alguien de entre los muertos? Porque no fue solo Lázaro el que el Señor le volvió a dar vida. Hay dos propósitos de los milagros que el Señor Jesucristo hizo mientras estaba en el ministerio, aquí en la tierra. El primero, hermanos, era para que veamos la gloria de Dios. Para que veamos la gloria de Dios. Ahí en San Juan 1:14 el Señor, la palabra de Dios dice, aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo. Y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como del unigénito, lleno del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces el primer propósito, hermanos, era para que veamos la gloria de Dios. El segundo propósito era para que las personas que estaban ahí en ese momento y nosotros también podamos creer que realmente Él es el Mesías. Él es el Dios Todopoderoso. Hermanos, la misma escritura dice en San Juan 20:30-31, dice,
hizo además Jesús muchas otras señales. O sea, todo lo que está escrito, todo lo que podemos saber nosotros en los evangelios, hermano, no es, o sea, no eso no es todo. Hay mucho más, pero no está escrito. Dice ahí que Jesús hizo, ahí en ese pasaje que les cité en San Juan 20, 30, 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribe, entonces dice, mira, hay muchas otras cosas que Jesucristo hizo, muchos milagros, pero no están escritas. Las que están escritas llevan el propósito, dice, de que nosotros sepamos que Jesucristo es el verdadero Dios, que nosotros creamos en Él. Ahora, aún así, hermanos, muchos no creyeron. A pesar de que Cristo demostró que tenía poder sobre la muerte, sus corazones estaban endurecidos hacia Cristo. No porque no hubieran evidencia de que Él era Dios, sino porque no querían humillarse, no querían poner su fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, y vemos aquí entonces, Jesús no permitió que este hecho lo detuviera. O sea, el hecho que la gente no creía, él siguió haciendo las obras del Señor. Él siguió haciendo milagros, él siguió sanando enfermos, él, hermano, siguió mostrando su omnipotencia para que aquellas personas que realmente creían pudieran ver realmente de buena mano lo que él hacía. Entonces nuestro texto, hermanos, en este pasaje que leímos, este gran milagro ocurrió en la aldea de Betania, en el hogar de los queridos amigos de Jesús. ¿Quiénes eran los queridos amigos de Jesús? Marta, María y Lázaro. Estos eran muy amigos. Ahí la Biblia dice que eran amigos de Jesús. Mire, hermano, cuando Jesús caminaba, iba a ese lugar, él llegaba a su casa. Se cree que Marta tenía un restaurante, un lugar de comida o una posada. Y el Señor llegaba y él iba directo a la casa de ellos. Ahí iba a comer, pasar un buen tiempo. ¿Se acuerdan, hermano, aquella historia donde dice Marta, cuando el Señor está ahí y María está escuchando al Señor Jesucristo y Marta está enojada y le dice, Señor, dile a María que me ayude. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, con muchas cosas que hacer. Y María ha buscado la mejor parte. Entonces, ¿dónde estaban? Estaban en la casa de ellos. Eran muy amigos de ellos. Los amaba Jesús. Hermanos, a tal punto, ahí mismo dice el pasaje, hermano, que cuando el Señor fue y vio a Lázaro muerto, lloró. En ningún otro pasaje. Hermano, el Señor tenía emociones porque él era un hombre humanamente como nosotros. Lo amaba a estas personas. Ahora vamos a ver entonces, en primer lugar vemos aquí, hermanos, el propósito de Cristo en Betania. La noticia llegó a Cristo, pues Lázaro muere y sale de un ataque al corazón por tantos tacos que se estaba comiendo. Y un solo dio ahí. Hay que tener cuidado, hermano, con el colesterol, porque el colesterol te ataca las venas y cuando menos sientes ya no te queda chance de decir adiós, ¿verdad? Entonces, Lázaro estaba enfermo y murió. Y no dice exactamente, ¿verdad? Porque lo cierto es que la noticia llegó. Le fueron a decir a Jesús. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, deseaban desesperadamente que Cristo viniera mientras Lázaro aún estaba vivo. Le mandaron a decir, mira, tu amigo está enfermo. Ven, por favor, lo más antes posible. Te mandamos un Uber si quieres, pero ven ya. Hermanos, ellas habían visto el poder de Dios, habían visto el poder de Jesús,
habían visto cómo él hizo sanidades, él levantó paralíticos, él abrió los ojos de los ciegos, él hizo grandes cosas y ellos lo habían visto. Y ahora ellos querían que él viniera a su casa porque su hermano estaba enfermo. Entonces, hermanos, pero Cristo no vino. Sí vino, pero no cuando ellas querían que viniera. Él vino cuando él quiso venir. Y cuando él vino, Lázaro ya había muerto. Marta y María pensaron que ya era demasiado tarde para un milagro. Lo que no sabían ellas era que todo estaba corriendo según el propósito divino de Dios. A menudo, hermanos, los propósitos de Cristo parecen retardarse según nuestro propio calendario. Por eso hay algunas peticiones que ustedes tienen y no se las contesta el Señor. O no nos las contesta el Señor. Y nosotros decimos, Señor, ya. Por favor, Señor, ya sácame de esta situación. Dice, espérate, calma. Dice el Señor, yo tengo mi calendario y no corro de acuerdo a tu calendario, sino yo corro de acuerdo a mi calendario. Cuando mi tiempo llegue. Entonces ellos querían, Señor, ya, ven, Señor, necesitamos tu presencia aquí. Y el Señor dijo, no. Retrasó el tiempo. No otra vez el 6 que dice, cuando oyó la noticia, pues que estaba enfermo. Lázaro estaba enfermo. Y ese versículo dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dice, ok, está enfermo y probablemente estaba gravemente enfermo. Estaba grave. Iba a morir. Él no sabía que iba a morir. Pero él no fue. Él se quedó. Él retrasó el tiempo. Para cuando Jesús llegó a Betania, hermanos, Lázaro ya había muerto. Entonces para María y Marta parecía que toda esperanza se había perdido. Pero estaban a punto de aprender que lo que parece ser un retraso en nuestro calendario, hermanos, no es un retraso en el de Dios. El hecho de que Dios retrase algo no significa que esté diciendo no. El hecho que no te conteste una petición no significa que Él esté diciendo no. Él lo va a hacer, pero a su debido tiempo, en su tiempo de Él. Jesús no se había olvidado de Lázaro, hermanos, ni había dejado de amarlo. Él lo amaba, era su amigo. Considera, hermanos, el amor que Jesucristo tiene a todos nosotros. Él, así como amaba a Lázaro, así como amaba a Marta, así como amaba a María, Él te ama a ti, hermano. Él nos ama, Él conoce tu nombre, Él sabe quién eres y Él te ama, hermano. Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera lo que Él sufrió por nuestra causa. Considera lo que Él padeció por nuestra causa. Solo considera eso. ¿Por qué? Porque nos ama con todo el corazón, hermano. Considera. Así es que no te desanimes. Anímate. Muchas veces, hermanos, nos cansamos al punto de desmayar o rendirnos por causa de nuestras pruebas. Queremos que Dios solucione nuestros problemas de inmediato. Decir, ya, Señor, ayúdame, sácame de todo esto. Ya, Señor. A tal punto que David, eran tantos sus problemas que él decía, en un tiempo difícil yo quisiera tener águilas de ala. Digo, alas de águila, decía, para volar, dice, y desaparecer, irme a las montañas de mis problemas. A veces quieres sentirte así, quieres volar. Pero debemos recordar, hermanos, que Dios siempre
escuela dominical, llegas tarde a las citas del doctor, siempre llegamos tarde. Pero Él no es así. Hermano, cuando Él vino por segunda vez, o digo, cuando Él vino la primera vez, cuando Él iba a venir, cuando vino a la tierra, dice que Él vino en su debido tiempo. Dice Gálatas 4:4, hermanos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Jesús vino a esta tierra, hermanos, como ser humano, vino en el momento justo, en el momento indicado, en el calendario de Dios. Y cuando regrese la segunda vez, hermanos, por la iglesia, también será en el momento perfecto. Él siempre llegará a tiempo, sea lo que sea, por lo que estés, hermanos, esperando, puedes tener plena confianza en que Dios obrará conforme a su tiempo perfecto. Era su propósito. En este pasaje, hermanos, parecía retrasado desde un punto de vista humano, pero su calendario era perfecto. Y luego el versículo 4 dice, oyendo Jesús, dijo, ¿qué oyó? Que Lázaro estaba enfermo. El mensaje fue entregado. Esta enfermedad, dice, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, el propósito principal del Señor humano, del ser humano, hermanos, es glorificar a Dios. Para cada prueba, incluyendo esta tragedia, Dios tenía un propósito. A veces no lo entendemos, hermanos, pero Dios tiene un propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Cada vez que atravesamos una prueba, puedes tener confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas. Consideremos al hombre ciego de nacimiento. Allá en San Juan 9:1-3 dice que ahí va Jesús pasando por ahí y al pasar, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Pero los discípulos comenzaron a decir, este nació ciego porque sus padres eran malos. Así somos muchos de nosotros, hermanos. Este problema me está pasando porque yo fui malo. Y a veces el diablo nos ataca y nos comienza a decir, esto me está pasando porque yo también fui así. El diablo nos quiere atacar así. Pero no. Dios está obrando de una manera en nuestras vidas, de alguna manera y con un propósito. Así es que los discípulos asumieron que la ceguera de este hombre tenía que ser algún tipo de castigo, ya fuera por el pecado de sus padres o por su propio pecado. Y esa es nuestra tendencia humana, asumir que las dificultades son consecuencias del pecado de alguien. Pero muchas veces, hermanos, el Señor permite pruebas en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes. Y muchas veces pasan pruebas más difíciles a los cristianos fuertes, porque Dios quiere hacerlos aún más fuertes. He visto alguna ilustración que de repente ponen un montón de clavos, ¿verdad? Y el que está martillando ahí, hay un clavo bien derechito, así, ¿ve? Y hay unos clavos así torcidos. Y el que le pega más duro, el que está derecho, para que cumpla el propósito. Pero el que está recto, al que está torcido, lo único que hace lo tuerce más, hermano. Parece que así es Dios, el que está torcido termina torciendo más, y el que está más recto como que lo pone más para cumplir el propósito de Dios en su vida. Entre más recto camines con Dios, muchas veces más problemas van a llegar a tu vida, porque Dios quiere purificarte mejor, prepararte mejor. Recuerda, hermano, que el Señor Jesucristo también dijo sobre la higuera, el pámpano que no da fruto, dice, lo cortaré, y el que da más fruto, dice, lo limpiaré, para que dé más fruto. Así es que, si te pones bien con Dios, ponte bien con Dios. Entonces, pero eso no significa que
discípulos aprendieran. Ahora, vemos aquí entonces, este relato muestra que nuestro Señor no era un sumo sacerdote que no pudiera compadecerse de nuestras debilidades. Él verdaderamente amaba a Lázaro y así sintió el dolor de perder a su amigo. Y vemos entonces aquí, hermanos, la pasión de Cristo. Cristo vio a María y a Marta llorando por la pérdida de su hermano. Y las hermanas entonces asumieron que si Cristo hubiera estado ahí antes, Lázaro no habría muerto. A menudo, hermanos, cuando estamos de duelo, o cuando alguien está de duelo, se piensan todos los escenarios. Oh, si esto hubiera hecho. Oh, si aquello hubiera pasado. Oh, si hubiera sido. Siempre se está pensando algo. Es lo que María y Marta estaban haciendo cuando Jesús finalmente llegó. Y Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, le dice, mi hermano no hubiera muerto. Oh, Señor, si tan solo tú hubieras venido a tiempo, mi hermanito no hubiera muerto. Pero Jesús no había abandonado a su amigo. Jesús estaba ahí. Jesús sabía que era lo que estaba haciendo. Él experimentó el dolor y sintió la tristeza de esas personas a quienes amaba profundamente. Una pasión personal. Vemos una pasión personal en el versículo 3, hermano. Dice ahí, hermano, en el versículo 3 donde leímos, dice, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Eso significa que él amaba a Lázaro, los amaba con todo su corazón. Versículo 33, hermano, dice, versículo 33 dice, a Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Mano, él era su amigo, el amigo querido de Jesús. Y él amaba mucho a esta familia. Así que vino a ayudarnos en su tiempo de duelo. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Cuando tenemos un amigo que necesite ayuda. Y lo más semejante a Cristo que podemos hacer es estar ahí para ese amigo, para ese hermano, consolándole. A veces no necesitas decir palabras, porque en los tiempos de dolor, en los tiempos difíciles, no hay palabra que pueda consolar a una persona que esté sufriendo. Pero con tu presencia muestras su amor, el consuelo, el ánimo a esa persona. No necesitas decir nada, solamente tu presencia. Es todo. Jesús estaba ahí. Y eso fue lo que Jesús hizo. La Biblia dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo es más unido que un hermano. Y amigo hay más unido que un hermano. Hermanos, esto nos enseña que debemos ser personas que brindan consuelo y ánimo en tiempos de necesidad. Lo vemos aquí, hermanos. Es que Jesús vino a esas hermanas en su tiempo de luto y fue un verdadero amigo para ellas. Oh, hermanos, cuando pasamos por el valle de la sombra de muerte, llevando esas cargas que parecen demasiado pesadas, Jesús se compadece de nosotros también. Él es el Todopoderoso, pero también tiene un corazón que siente por nosotros, hermanos. Este pasaje nos dice que se estremeció en espíritu y lloró.
considera su cuidado. El Dios Creador lloró por el dolor de perder a este hombre. Jesús amaba a esa familia y también ama a tu familia. Jesús, el Hijo omnipotente de Dios, el que dejó las calles de oro, el que se despojó a sí mismo, el que se hizo un siervo, el que vino a la tierra, vino a las calles enfermas, vino a pisar a las calles aquí en este mundo de pecado, en esta tierra. Se familiarizó con el dolor y nos amó en nuestro estado pecaminoso, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, nos dice Isaías 53. Oh, hermanos, servimos a un Dios que verdaderamente se compadece de nosotros, sintiendo nuestro dolor como propio. A veces estamos dolidos de corazón, a veces estamos quebrantados, hermanos, y decimos, pues nadie nos entiende, pero hay una persona que sí nos entiende, hermano, y es el Señor Jesucristo. En todo tiempo, hermanos, aun cuando nos dan las espaldas las mejores personas, aun cuando las personas no se conducen agradecidas con todo lo que se hace, con todo lo que se sirve, con todo lo que se entrega, no hay agradecimiento, hermano, pero el Señor Jesucristo, Él lo pasó. Oh, Él levantó enfermos, sanó enfermos, hizo tantos milagros y le dio comida a miles de personas. Pero esas mismas personas un día dijeron, crucifícale, crucifícale. Y le dieron las espaldas. Ese Señor, el mismo Señor, Él se compadece, hermanos, de nuestros dolores, nuestras tristezas. Porque dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro sumo sacerdote que te entiende, que nos comprende, que sabe el dolor, que nos compadece, ¿no? Se compadece de nosotros. Por eso dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nadie más tiene cuidado de nosotros como Él, hermano. Solo Él. Podemos hablar con un consejero, pastor, maestro o cualquier otro ser humano, y aunque pueden ayudarnos en cierta medida, nadie, hermano, puede ayudarnos como Jesús lo puede hacer. El propósito y la pasión de Cristo en Betania, hermanos, fueron claros, pero no terminaron ahí. Él también ejerció su poder. La esperanza del mundo es solo retórica, sin sustancia. Pero Jesucristo, hermanos, ofrece una esperanza de verdad, una esperanza real. Dice que los primeros años de D.L. Moody se le pidió que predicara un sermón en un funeral, y era su primer sermón que iba a hacer. Y D.L. Moody quería predicar el sermón perfecto para esa familia doliente. Así que se puso a buscar en los evangelios cómo Jesús predicaba en los funerales. Pero ¿sabe qué encontró? Para su sorpresa de D.L. Moody, hermanos, descubrió que Jesús nunca predicó en un funeral. Servimos a un Salvador, hermanos, poderoso, que ofrece una esperanza más poderosa que la muerte misma. Él es la resurrección y la vida. Él tiene poder sobre la muerte. Dice la Biblia en Tito 2:13-14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oh, hermanos, el poder de la esperanza se encuentra
las palabras y promesas de Cristo, quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cristo tiene el poder de la esperanza y el poder de la resurrección, hermanos. Él tiene poder sobre la resurrección. Entonces vea usted el versículo 38 que dice, entonces ya lo hemos leído ahí, pero dice ahí en el capítulo 11, versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hermanos, los evangelios registran 3 diferentes resurrecciones, además la resurrección de Lázaro. Probablemente usted las ha leído, pero no vamos a ir ahí. Si quiere anotar, la primera resurrección fue una niña de 12 años. En Lucas 8, 49 y 56. Fue cuando sacaron a todos y ahí entraron Pedro y otros 2 discípulos, y en presencia de ellas el Señor levantó a esta niña. Otra fue por de un joven que había estado muerto por horas. Lo encontramos en Lucas 7, 11 al 17. Este joven ya lo llevaban en el ataúd. Ahí iban ya listos. Y la señora era su único hijo que tenía. Estaba llorando la señora desconsoladamente y el Señor lo sabía. Y tocó el féretro. Y se pararon. Y el Señor lo resucitó. Así es que nuestro texto de hoy es de un hombre que ya estaba en la tumba, ya estaba enterrado, y habían pasado 4 días. Y esto da una hermosa imagen, hermanos, del hecho de que Dios está dispuesto a salvar a todos, sin importar el género o la edad, no importa quién sea. Si están en Cristo, tienen la esperanza de la resurrección. Cristo puede resucitar a cualquiera, en cualquier momento, cualquier día, algún día. Él resucitará a todos, hermanos, los que han muerto físicamente en Cristo. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, dice el versículo 38 al 40. Era la cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. María, la hermana, le dijo, del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios? No, que hermano, la señora Marta estaba ahí, aún todavía incrédula, hermanos. Y no queremos ser demasiado duros con Marta, pero vemos que ella fue escéptica sobre todo lo que estaba ocurriendo. Marta protestó, hermanos, señalando que Lázaro ya huelía mal. Y no estaba mal, estaba en lo cierto. Ya Lázaro era de 4 días, ya huelía mal. Señor, dice ella, lleve ya, porque es de 4 días. A veces hablamos cosas que no sabemos en frente del Señor. Los judíos de este tiempo consideraban, hermanos, que el 4º día como el punto más allá del cual ya no se podía revivir a una persona. Ya habían pasado 4 días. Jesús le explicó a Marta que este milagro mostraría la gloria de Dios. Y le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Oh, hermanos, Él tiene poder sobre los escépticos también y sobre toda duda que exista. Es que frente a los dolientes, Jesús oró en voz alta a su Padre. Lo hizo por beneficio de los que estaban alrededor y que no creían que su poder venía de Dios.
El versículo, hermanos, en versículos 41, ya voy terminando casi, dice, en el versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, dice, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Había un montón de incrédulos ahí, hermanos. Y el propósito del Señor era que ellos pudieran creer realmente quién estaba enfrente de ellos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, dadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, un día, ese día, mientras muchos dudaban si este hombre llamado Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, déjeme decirle que Jesús eliminó toda duda al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Verdaderamente fue un milagro que solo Dios podía hacer. ¿Quién puede resucitar a un muerto? Solo Dios. Amén. Y este relato, hermanos, aún hoy en día nos da prueba de que Jesús es quien dijo ser. Dios en carne humana. El Dios todopoderoso. Él es Dios. Aunque los testigos digan otra cosa. Amén, hermanos. Un día la misma voz que llamó a Lázaro, hermanos, de entre los muertos, llamará a toda la novia de Cristo para unirse a Él. La trompeta de Dios sonará y nos reuniremos con Él en el aire, dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Un día, si estamos en la tumba, vamos a oír la voz del Señor. Así como oyó la voz Lázaro, cuando el Señor dijo, Lázaro, Lázaro, ven fuera. El Señor, vamos a oír la voz del Señor. Esa voz, hermanos, que dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo oiremos, lo oiremos. Sea a medida que nos acercamos a ese día, hermanos, Jesús desea que más vengan a Él para salvación, para que más se unan a Él en ese día de resurrección, hermanos. Por eso debemos de ganar almas, hermanos. Por eso debemos ir a buscar a las almas para Cristo, para que sean miles y miles que vengan y que resuciten en aquel día, hermanos. ¿Por qué hizo Jesús este milagro? Para que más creyeran. Para que más creyeran. Para que podamos nosotros contar el poder de Dios, hermanos. Hizo además Jesús muchas otras señales, dice ahí, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La omnipotencia de Cristo es confortante, no solo porque tiene todo poder, sino porque lo usa en nuestro favor. Encontremos consuelo y esperanza al considerar su omnipotencia. Cualquier cosa que para nosotros es imposible, para Dios
tenemos a un Dios así. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos considerado su poder. El poder de Cristo. Ese poder, hermano, es el que obra en nuestras vidas para hacer cambios en nuestra manera de vivir. Vamos a orar, hermanos. Todos con su rostro inclinado y vamos a orar.